hace más de 7000 años, cuando el mundo aún era joven y la historia humana apenas comenzaba a escribirse con los primeros pasos de la agricultura, existió en el corazón de Europa una civilización tan extraordinaria que durante milenios permaneció oculta bajo la tierra, olvidada por las generaciones posteriores, borrada de los relatos y de las memorias de los pueblos que vendrían después. Una civilización que levantó enormes comunidades humanas cuando la mayoría de las sociedades todavía vivían en pequeños asentamientos dispersos entre bosques y ríos. Una cultura que creó algunas de las concentraciones humanas más grandes de toda la prehistoria. Hoy conocemos a esa civilización con el nombre de Cucuteni Tripilia, pero su historia es mucho más que un nombre arqueológico. Es una epopeya silenciosa de miles de años, en la que el ser humano comenzó a experimentar por primera vez con algo que cambiaría su destino: la vida urbana. Para comprender la magnitud de esta historia, viajemos mentalmente a un tiempo remoto, a una Europa muy diferente a la que conocemos hoy. No existían ciudades de piedra, no había imperios, ni reyes, ni ejércitos organizados. Los bosques cubrían grandes extensiones del continente, y los ríos serpenteaban libremente a través de vastas llanuras fértiles. En ese paisaje primitivo, en lo que hoy son Rumanía, Moldavia y Ucrania, hace más de 6 milenios, comunidades agrícolas que lentamente irían creciendo hasta transformarse en algo completamente inesperado. Aquellos primeros agricultores cultivaban trigo, cebada y legumbres, domesticaban animales y levantaban casas de madera y barro junto a los ríos. Durante generaciones sus vidas transcurrieron siguiendo el ritmo de las estaciones: la siembra en primavera, la cosecha en verano, el frío del invierno y el renacimiento de la tierra cada año. Pero con el paso del tiempo estas comunidades comenzaron a multiplicarse, a organizarse de forma cada vez más compleja y a construir asentamientos cada vez más grandes. Y entonces ocurrió algo extraordinario. En medio de las llanuras del este de Europa comenzaron a surgir asentamientos tan enormes que incluso hoy resultan difíciles de imaginar. Lugares donde miles de personas vivían juntas mucho antes de que existieran las primeras ciudades de Mesopotamia. Los arqueólogos que excavaron estos lugares quedaron asombrados cuando comprendieron lo que tenían ante sus ojos. Bajo la tierra aparecieron los restos de asentamientos gigantescos que podían ocupar cientos de hectáreas. No se trataba de simples aldeas agrandadas con el tiempo, sino de auténticas protociudades cuidadosamente organizadas. En algunos casos se han identificado más de 2000 casas en un solo asentamiento. Las estimaciones sugieren que algunas de estas comunidades pudieron albergar entre 10.000 y 20.000 habitantes. Para una sociedad del Neolítico, aquello era algo casi inimaginable. Aquellas protociudades estaban organizadas con una lógica sorprendente. Las casas no estaban dispersas al azar, sino que se alineaban, formando grandes anillos circulares que rodeaban espacios abiertos centrales. Desde el aire, los asentamientos debieron parecer enormes ruedas o espirales humanas extendidas sobre la tierra. Las viviendas formaban círculos concéntricos, creando una estructura que probablemente facilitaba la organización social, el movimiento dentro del asentamiento y la cooperación entre sus habitantes. Cada casa era el centro de la vida de una familia, construidas con estructuras de madera recubiertas de barro y arcilla. Muchas de ellas tenían 2 niveles. En el interior se encontraban hornos de arcilla donde se cocinaban alimentos, plataformas donde dormían los habitantes y espacios destinados al almacenamiento de grano y herramientas. Allí transcurría la vida cotidiana de una comunidad agrícola que, sin saberlo, estaba protagonizando uno de los primeros grandes experimentos urbanos. Pero la grandeza de Cucuteni Tripilia no se encontraba solo en el tamaño de sus asentamientos, también se reflejaba en su extraordinaria creatividad. Esta cultura produjo una de las cerámicas más hermosas de toda la prehistoria europea. Sus vasijas estaban cubiertas por complejos patrones geométricos pintados en rojo intenso, negro profundo y blanco brillante.
Espirales interminables recorrían las superficies de los recipientes como si representaran el movimiento eterno del universo. Las líneas onduladas parecían imitar el flujo de los ríos o el ciclo de la vida. Aquellas decoraciones no eran simples adornos, eran probablemente expresiones simbólicas de un mundo espiritual que conectaba la vida humana con los ritmos de la naturaleza. Además de cerámica, los habitantes de esta cultura crearon pequeñas figurillas de arcilla que han intrigado a los investigadores. Muchas representan figuras femeninas con formas estilizadas y rasgos acentuados que parecen simbolizar la fertilidad y la capacidad de dar vida. Estas figuras han llevado a algunos arqueólogos a pensar que las comunidades de Cucutén y Tripilia rendían culto a una divinidad asociada con la tierra, la maternidad y la regeneración de la vida. En una sociedad profundamente dependiente de la agricultura, donde cada cosecha podía significar la supervivencia o el hambre, la fertilidad de la tierra y de los seres humanos debía ocupar un lugar central en su visión del mundo. La economía de estas comunidades estaba basada en el cultivo de cereales y la cría de animales domésticos. Los campos que rodeaban las protociudades debieron extenderse como un mar dorado durante las temporadas de cosecha. El trigo y la cebada crecían en grandes extensiones mientras rebaños de vacas, ovejas y cabras pastaban en las praderas cercanas. Este sistema agrícola permitió generar excedentes de alimentos, algo fundamental para sostener poblaciones tan grandes. Pero estas comunidades no vivían aisladas. Las excavaciones han revelado que mantenían redes de intercambio que conectaban regiones muy distantes. Se han encontrado objetos fabricados con obsidiana, procedente de zonas volcánicas lejanas, así como conchas marinas provenientes del Mar Negro. Esto demuestra que los habitantes de Cucutén y Tripilia participaban en rutas comerciales que atravesaban cientos de kilómetros, intercambiando bienes, materias primas y probablemente también ideas y conocimientos. Sin embargo, entre todos los misterios que rodean a esta cultura, hay uno que resulta especialmente desconcertante. Una y otra vez, en los yacimientos arqueológicos, los investigadores encontraron señales de incendios masivos. Casas enteras reducidas a cenizas, paredes endurecidas por el fuego y capas de carbón que cubrían el suelo de los asentamientos. Lo extraño era que este patrón se repetía en numerosos lugares y en diferentes épocas. Durante mucho tiempo los arqueólogos pensaron que estos incendios podrían haber sido el resultado de ataques enemigos o accidentes. Pero las evidencias comenzaron a contar una historia diferente. Las casas parecían haber sido quemadas de forma deliberada y organizada. No se trataba de incendios caóticos, sino de algo planificado. Muchos investigadores creen hoy que los propios habitantes de estas comunidades incendiaban sus viviendas como parte de un ritual colectivo. Quizá cada cierto número de generaciones, las comunidades decidían abandonar el asentamiento, quemar las casas y construir una nueva ciudad. Tal vez el fuego simbolizaba la purificación, el final de un ciclo y el comienzo de otro. Imagina por un momento el espectáculo de una protociudad entera envuelta en llamas bajo el cielo del atardecer. Miles de personas observando cómo el fuego consume las casas donde habían vivido durante años. No como un acto de destrucción, sino como una ceremonia de renovación. Durante más de 2000 años, esta civilización prosperó en las vastas llanuras del este de Europa. Sus asentamientos crecieron, su arte evolucionó y sus comunidades se multiplicaron. Pero alrededor del año 3000 a.C. comenzó un lento cambio que transformaría para siempre su destino. Las grandes protociudades empezaron a desaparecer. Los asentamientos se volvieron más pequeños y finalmente la cultura Cucutén y Tripilia dejó de existir. Los arqueólogos aún debaten qué pudo haber provocado este declive. Algunos creen que cambios climáticos alteraron la agricultura, provocando sequías que hicieron imposible mantener poblaciones tan grandes. Otros sugieren que la llegada de nuevos pueblos procedentes de las estepas euroasiáticas pudo haber desestabilizado el equilibrio. Estos grupos asociados con culturas como la Yamnaya,
Introdujeron nuevas formas de vida, nuevas tecnologías y posiblemente también conflictos, sea cual sea la causa. Con el paso de los siglos, las grandes comunidades de Cucutén y Tripilia desaparecieron de la historia. Sus ciudades fueron abandonadas, sus tradiciones se transformaron y su memoria se perdió. Durante miles de años el viento, la lluvia y la vegetación cubrieron los restos de sus asentamientos. El mundo olvidó que alguna vez existieron, pero la tierra guardó su secreto. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar estas regiones en los siglos XIX y XX, descubrieron que bajo los campos y colinas dormían los restos de una civilización sorprendente. Una civilización que había construido algunas de las comunidades humanas más grandes. Hoy sabemos que miles de años antes de las pirámides de Egipto y de los grandes imperios de la antigüedad, en las llanuras del este de Europa existió una cultura que experimentó con la vida urbana, con la organización social a gran escala y con formas de arte que todavía hoy nos fascinan. La cultura de Cucutén y Tripilia nos recuerda que la historia humana es mucho más antigua, compleja y sorprendente de lo que imaginamos, y que en los lugares más inesperados, mucho antes de que la historia comenzara a escribirse, los seres humanos ya estaban construyendo ciudades gigantes, una epopeya silenciosa enterrada durante milenios bajo la tierra de Europa.